Bueno, vamos a empezar orando y de una vez abordamos el tema de nuestro estudio. Recordarles a todos que la idea del estudio es, bueno, siempre el seminario ha funcionado de forma presencial. Quiere decir que uno de forma, nos reuníamos en un sitio y conversábamos, ¿no? El tema de la presencialidad es importante. Sin embargo, por asuntos de la pandemia hemos aprendido a trabajar de forma virtual, ¿sí? Pero ahora nuevamente deberíamos volver a lo presencial, ¿no? Pero también sé que por tema de trabajo, distancia y viajar, por ejemplo, desde, no sé, desde la ubicación del seminario que está en la Javier Prado hasta Ventanilla o otro Bien lugar, lejos, pastor. es bien complicado, ¿no? Entiendo. Entonces, igual, hay algunos de provincia también, entonces venir va a ser casi imposible. Sin embargo, el virtual nos ayuda mucho, ¿no? Podemos ahí conversar, pero no nos olvidemos de prender nuestra cámara, porque es, en vez de que yo esté allá, estoy en mi casa, pero les animo a que puedan prender sus cámaras, ¿no? Eso nos ayuda a podernos ver dónde estamos participando, ¿no? Ahora, si es muy complicado, yo entiendo, ¿no? Como que se va la señal y todo, eso deberían de alguna forma tratar de solucionarlo, ¿no? Porque cuando estamos nosotros así, a veces el recurso es decir, prendan la cámara por respeto. Bueno, el que apaga la cámara no creo que quiera faltarle el respeto a nadie, simplemente que por alguna razón no puede prender. Pero cuando estamos con la cámara prendida, yo he experimentado clases de forma virtual, es obligatorio prender la cámara. Si no prende la cámara te sacan, pero acá no vamos a ser así de exigentes. Pero ¿cuál es mi recomendación? Que cuando prendemos la cámara yo puedo saber que estoy conversando con alguien, ¿no? Por ejemplo, veo a hermana Aide, veo a hermano José, a Carlos, ¿no? Hermano Pablo, ahora hermano Leoncio. Entonces podemos interactuar, ¿no? Esa es la idea de poder saber y poder entrar en ese, como si estuviéramos presentes, es la idea, ¿no? Entonces les animo al resto de hermanos que siempre puedan de alguna forma prender la cámara, ¿no? No creo que en este curso o en los estudiantes del seminario estén simplemente para poder cumplir y bueno, pongo ahí y escucho algo. No les recomiendo que hagan eso, no les recomiendo que hagan eso, ¿no? Bueno, ya me pusieron presente, voy a hacer la tarea, pero me he dado cuenta que muchos de los que pensaron que solamente puedo escuchar y después me dan y yo escribo, si bien es cierto, a veces hasta con las notas no se ha sido exigente el año pasado o en los cursos anteriores, pero he notado que no, que lo que hablamos acá no lo han entendido porque están haciendo otra cosa, ¿no? Están ocupados haciendo otra cosa. Entonces hay puntos que mencionamos y cuando preguntamos, alguien puede hacer una pregunta, entonces uno pregunta porque no entendió, ¿no? La idea es preguntar, ¿no? Acá nadie se va a molestar si uno pregunta, ¿no? Al final, tenemos que aprender lo que la Biblia enseña acerca de la enseñanza. Eso es doctrina. Doctrina es una enseñanza, es una instrucción. Ya lo hemos hablado. Pero en esa instrucción, en esa enseñanza, no podemos terminar y tener dos puntos de vista separados, controversiales. O sea, que yo digo, bueno, yo siento mi postura y por ahí un alumno tiene otra postura. O sea, estamos estudiando, pero cada uno tiene su postura. Si bien es cierto, nadie va a obligar a alguien a tener una postura, y sobre todo en las doctrinas secundarias no hay mucho problema, pero en las principales sí. En las principales sí. Ahora, es importante que podamos demostrar bíblicamente acá, no demostrar, no que alguien me diga, no, es que a mí me han enseñado así y yo no, nadie me va a convencer, ¿no? Ese es otro problema. Entramos a los cursos con ciertos conceptos preconcebidos, cosas preconcebidas, con ideas. Yo voy a entrar a pelear sobre este punto y a veces mi argumento bíblico tiene, entonces, no hay un cambio, no hay un cambio con respecto a empezar a aprender primero la sana doctrina. Estamos hablando de sana doctrina. La sana doctrina nunca hace daño, nunca. Pero no, cuando hablamos de sano no quiere decir que otra idea pueda ser igual. No. Sino la sana doctrina, uno de los problemas que tienen las iglesias justamente son por asuntos doctrinales. En las iglesias no hay unidad. Habíamos hecho la conclusión la semana pasada que uno de los problemas en las iglesias
no es tanto el tema de si hay amor o no hay amor, ¿no? Son cosas que se manejan dentro de la iglesia. El punto es los problemas doctrinales. Los problemas doctrinales generan divisiones que son irreconciliables, ¿no? Las iglesias se Ah, dividen por no mantener la unidad doctrinal. Y amén, con eso no pastor. estoy diciendo que ustedes tienen que... La iglesia presbiteriana tiene... No, no, nadie dice que la iglesia presbiteriana tiene la razón. De eso yo no les voy a enseñar. Si alguien viene y me dice, no, que la doctrina presbiteriana dice, pero yo veo en la Biblia que dice otra cosa, está equivocada, pues, ¿no? Se entiende. Vamos a estudiar la Biblia. Pero no podemos Pastor, tener dos conclusiones diferentes. pastor. Y principalmente, permíteme para terminar la idea, Carlitos, principalmente en una doctrina principal y vital, que es la persona de Cristo. Con la persona de Cristo no podemos tener, no, yo pienso que él era así, un poco así, no, 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 no. Es lo que la Biblia dice. No hay otro, no, es que no es razonable, no. La idea no es si es razonable o no. Hay misterio, ya hemos dicho, y de esos misterios es revelado. ¿Sí? Ahí vamos a empezar a engancharnos. Entonces, la importancia de conocer la persona de Cristo va a marcar la diferencia, ¿no? Si alguien cree que Cristo es un hombre que después Dios se metió ahí y se convirtió en el Mesías, estamos en un problema grave, porque ese no es el Salvador, el Mesías, que cuando murió en la cruz pasó esto, se fue, se salió, ahí vamos a tener un problema. Entonces, de eso se trata estudiar cristología. Muy bien. Carlitos, creo que querías decir algo. Sí, pastor. Lo Sí. que usted dice es muy cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en estos tiempos estoy enseñando un poquito de teología de lo que nos han enseñado en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, sobre los atributos de Dios, ¿no? Y es importante, pues, que no solamente nosotros como seminaristas nos llenemos del conocimiento que estamos aprovechando, ¿no? En el seminario, sino que también nosotros debemos también compartir en nuestras iglesias, ¿no? Y yo me he dado Así es. cuenta que muchas veces nuestras iglesias, siendo iglesias presbiterianas, o quitando el nombre presbiteriano, poniéndole iglesia reformada, muchas veces dentro de nuestras iglesias tenemos todavía, que no es mala, ¿no? Pero todavía tenemos ahí doctrina, se le puede decir pentecostal, ¿no? Y cuando ellos escuchan, pues, cuando yo les enseño, ¿no? En la iglesia, y siempre hay hermanos, pues, que tratan de cuestionar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la predestinación, si hablamos si la salvación no se pierde, y si hablamos de esas cosas, como que ellos no aceptan, ¿no? Porque ya tienen se le podría decir que han tenido ya una educación distinta, ¿no? Entonces, eso pasa en la iglesia, ¿no? Que, como usted dice, ¿no? A veces la discusión es más que nada por la parte doctrinaria, ¿no? Eh, y eso es importante que también nosotros como estudiantes, también, yo me he trazado en este año es que prácticamente que mi iglesia ya tenga la noción de su verdadera identidad, ¿no? Como iglesia reformada, ¿no? O presbiteriana, ¿no? Para que sepan realmente qué es lo que en qué se basa nuestra fe, ¿no? Y entonces eso es importante, ¿no? Que nosotros también como estudiantes también inculquemos esto que estamos aprendiendo en nuestras iglesias, ¿no? Porque es verdad, a veces, por ejemplo, a veces hay hermanos pues, que vienen de otras iglesias y vienen pues con otras enseñanzas, ¿no? Que no digo que está mal, ¿no? Pero son posturas distintas, ¿no? Entonces, yo creo que el propósito también de nosotros como estudiantes es también incentivar a nuestra iglesia a volver a su identidad, ¿no? Como iglesia reformada presbiteriana. Eso es lo que quería compartir, pastor. Gracias. Gracias, gracias por tu aporte. Sí, es cierto, lo hemos compartido en varias oportunidades y bueno, la labor de un líder, la labor de un líder en la iglesia, en Efesios 4:11 dice que Dios ha constituido a algunos apóstoles, profetas. No sé si hay algún apóstol o un profeta acá, bueno, no tengo problema, pero bueno, creo que nosotros sabemos que evangelistas, pastores y maestros de alguna forma somos y hay en la iglesia, lo podemos reconocer, ¿no? Entonces, dentro de esa labor, ¿no? Esa labor ¿no?
son los encargados de instruir a la iglesia, para que la iglesia haga el ministerio. O sea, el ministerio, si alguien dice yo hago el ministerio, bueno, estamos involucrados en las cosas del ministerio, pero ¿quién tiene que hacer las cosas del ministerio? Son los hermanos de la iglesia. Y los maestros, los pastores y los evangelistas son los que van a capacitar a ellos para que ellos hagan. O sea, mejor dicho, que en la iglesia no debe haber quien esté sin hacer nada. Porque los que están sin hacer nada son los que están observando quién entra, quién sale, quién se equivoca, si llega tarde, si llega temprano, etc. Y empiezan las dificultades, ¿no? Están hablando de cosas a veces que ni saben, ¿no? No han aprendido a estudiar la Biblia de forma honesta. Uno de los problemas que hay es que no estudian la Biblia, agarran un versículo y creen que eso es el todo de la Biblia, pero sin embargo no pueden responder cuando se les da otro versículo. ¿Por qué? Porque cada texto tiene un contexto. Cada frase, cada palabra que encontramos en la Biblia tiene un significado. Y a veces se utilizan ciertos términos con una connotación y algunos otros. Entonces, va a haber eso, ¿no? Entonces, la idea de la reforma, como hemos conversado, no es simplemente defender justamente ese principio bíblico que a través de la historia se había tergiversado. La gente que lo hacía eran creyentes, sí, no eran demonios, no eran vagos, fumones, borrachos, no eran los que hablaban otras cosas como herejías, ¿no? Y que dividían la iglesia, no era gente de ese tipo, porque esa gente de ese tipo no lo vas a dejar entrar en la iglesia. Y segundo, que tampoco van a entrar y mucho menos van a querer contradecir la enseñanza. Dice Pablo, no sé si ustedes han leído Hechos capítulo 20, en el discurso de despedida de Pablo en Mileto, él llama a los ancianos y les habla, ¿no? Y les dice en el versículo 27, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, ¿no? Pablo siempre le ha dicho todo lo que tiene que saber, todo lo que ha recibido de revelación se lo ha dicho, ¿no? Todo lo que el Señor le dijo, cómo se ha encontrado y toda la explicación acerca del Antiguo Testamento. Entonces hay una explicación. Y mira la advertencia que da Hechos capítulo 20, versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, le dice a los líderes, a los ancianos, pastores, líderes de la iglesia, ¿no? Por tanto, mirad por vosotros, primeramente, cuidado, le dicen, miren qué están enseñando, tengan cuidado lo que están diciendo, ¿no? Mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, ¿no? Obispo es supervisor, ¿no? Es una especie de supervisor, es un líder en la iglesia, los ha puesto, ¿no? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pero mira lo que advierte, les da una encomienda y dice, tengan cuidado por vosotros, no tengan cuidado por vosotros, porque ¿sabes qué? Cuando escuchamos algunas cosas como que son bonitas, pues el tema de la prosperidad, uno dice, voy a hacer, me va bien, pero mira cómo el otro tiene así, y yo sigo así, me falta, no tengo, mejor, o sea, son cosas que a veces juegan en contra, ¿no? Y se les ve muy evangélicos, ¿no? Y dice, porque yo sé, mira lo que dice, ¿qué dice Pablo? Versículo 29, porque yo sé, dice, yo sé, o sea, él está seguro que después de mi partida, o sea, cuando él se vaya, y él está sembrando la doctrina, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ya ves, Cali, escucha. Por eso tenemos que ver por nosotros mismos. Y eso requiere estudio de la Biblia. Acá, yo no les estoy diciendo, ustedes van a creer lo que les digo. Yo no estoy diciendo eso, ¿no? Alguna vez he pretendido, o de repente pues, me he explicado mal y no, lo que dice el pastor, eso se hace. No, yo soy todo lo contrario. Más bien, hay que ver qué dicen. Las personas cuando dicen, bueno, sí, veo que la Biblia dice, me va explicando, no entendían. Y lo vuelvo a estudiar, ¿no? Y vuelvo a compararlo con otros estudiosos, con otras personas que hay libros, ¿no? Voy comparando y voy viendo, ¿no? Y así yo creo que ustedes han descubierto muchas cosas que a veces se enseñaban, o entre una de esas la que está enseñando Carlos García, nos habló, ¿no? Acerca de eso. Entonces, en un asunto como cristología, o sea, la persona de Cristo,
no podemos tener ningún tipo de duda, tenemos que tener claridad exacta. ¿Podremos entender todo? Tal vez no, porque Jesús mismo dijo, hay muchas cosas que son misteriosas, hay misterios. Pero si la Biblia dice que hay un Padre, que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo, y los tres son Dios, es una sola persona, si Él lo dice, yo no entiendo, ¿no? No entiendo muy bien. Me dicen que si el agua, cuando en estado gaseoso, en estado sólido, en sólido, así es Dios, no, es muy limitado, ¿no? Habíamos visto eso. Pero si la Biblia dice que es así, si Jesús dice, el que me ha visto al Padre, ¿yo qué hago? O sea, una de dos. Esto quiero que quede claro, hermanos. Una de dos. Jesucristo estaba loco, porque el que ha visto al Padre me ha visto a mí, es como un poco, no es razonable, ¿no? O una persona que me ha visto al Padre. O sea, son dos personas en uno, no. Una de dos, es loco y se creía, pues, el Mesías, el Salvador, Dios hecho hombre, se creía. Una de dos, ¿es loco o era verdad lo que él decía? ¿Usted qué cree? ¿Que es loco o que es verdad? Y ahí empieza el cuestionamiento. Pastor, ¿y por qué debo creer que es verdad? Por fe. Dios ha puesto su Espíritu Santo para que creamos eso por fe. Esto lo vamos a discutir con alguien que no tiene el Espíritu Santo, alguien que se contradice estas palabras que Jesús dice. Entonces hay algún problema, no lo guía el Espíritu Santo, lo está guiando otra cosa. Esos son los lobos rapaces. Esos son los que están y están dentro de la iglesia, hermanos. Gente que está afuera, nadie se molesta. A lo mucho se molestarán cuando hacemos alabanzas con los instrumentos y hay bulla, no bajen, por favor, bajen. Pero de ahí a venir que su doctrina está mal, nadie le va a decir. De la calle nadie va a venir. Un borrachito no te va a decir las cosas que tú tienes que hacer en el servicio a Dios. Dentro de la iglesia van a aparecer lobos rapaces. ¿Y ustedes quiénes creen que fueron los primeros lobos rapaces que se metían a hablar estas cosas? Los judíos que se habían convertido al cristianismo, que no están, bueno, algunos se habían convertido, pero habían judaizantes que ya se habían hecho cristianos y querían explicar la persona de Cristo, pero ellos decían que Jehová es uno y no. Y ahí eso justamente es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Dónde empieza? Entonces, mucha gente que dice que cree en Dios, que está dentro de la iglesia, hablan herejías. Y eso no se puede permitir. Eso no Pastor, debe ser. una pregunta. Sí. Disculpe que le interrumpa. Hola, Alexis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, la clase pasada no llegué a entrar. Ya, no, Pastor. Ya está jalado ya. Pastor. No, es una broma. Bueno, no se va a poner a llorar. Ya me salgo. No, mentira. No. Adelante, te escucho, Alexis. ¿Cómo estás, Pastor, César? ¿Qué tal? yo me he dado cuenta de que, bueno, lamentablemente, esta mayor, no sé si decirlo, oposición entre pensamientos, ¿no? O entre conceptos o entre conocimientos, ¿no? En el caso de nosotros que estamos estudiando y de cierta manera, como dice la Biblia, se nos están abriendo los ojos, ¿no? Ante lo que es la realidad y lo que es correcto, ¿no? En el tema de lo que es doctrina. Yo me doy cuenta de que la mayor oposición o la mayor choque entre conceptos o prácticas en teoría cristianas se van contra los hermanos más antiguos, ¿no? Contra los hermanos que tienen más tiempo, entre comillas, en la iglesia. Entonces, y lamentablemente he visto también de que este falso concepto o falsa práctica de la vida cristiana que ellos en teoría, algunos, no todos, practican, se va plasmando, ¿no? Los nuevos creyentes que van añadiendo a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué tanto, pastor, es bueno corregir esto, ¿no? Porque si nosotros en teoría ya sabemos qué es lo correcto y un hermano antiguo, digamos, no sé, pues diácono, anciano, con un cargo de la iglesia, dice A, por ejemplo, ¿no? Este es A, la Biblia dice esto, pero nosotros sabemos bien que es B y no es A, ¿no? Y que el hermano está equivocado. ¿Qué tanto bien es esto corregir, ¿no? Porque dentro de nuestra posición
tendremos otra perspectiva, ¿no? O bueno, otra forma de conocimiento, ¿no? Ujú. Ya. Muy bien. Bueno, sí, hay un tema de falta de conocimiento. Yo creo que principalmente es falta de conocimiento. Pero cuando a veces sucede, a mí me ha pasado que sí, hay ese problema. O sea, a veces los mayores, con buen entusiasmo queremos cuidar la iglesia, ¿no? Queremos cuidar la iglesia. Yo creo que hay que cuidarla, ¿no? Pero, a veces solamente conocemos una parte, ¿no? Y a veces los más jóvenes van estudiando, se van preparando, digamos, de forma bíblica, ¿no? Entonces, van entendiendo algunas cosas y prácticas en la iglesia que se están haciendo, pero si preguntamos por qué lo haces, casi nadie sabe por qué, ¿no? Si yo les pregunto, por qué un líder debe entrar al seminario? Entonces, la lógica es, bueno, para que sepa. La pregunta es, ¿sepa qué? Si yo le hago una pregunta a ustedes, ¿qué es lo que tenemos que saber? Es mi pregunta, mi primera pregunta. Tenemos que saber la verdad, pastor. Como Ya, cristianos ¿cuál tenemos que verdad? saber la verdad de Dios, la palabra de Muy Dios, bien. la doctrina de Dios, La para buena poder Ya, muy aplicación de bien. la predicar la doctrina palabra de Dios en bíblica, la pues, ¿no? iglesia. Claro, la Ya, buena muy aplicación de la doctrina bíblica. muy bien. Pero Entonces, son la hay una doctrina. palabra, muy bien, la doctrina está bien, pero, o sea, lo que nosotros tenemos que saber y dominar es Biblia. Tenemos que leerla. Tenemos que saber más, o sea, leerla más, no por el afán de saber más, sino que debemos conocerla más, porque conociendo más a nuestro Dios, sus enseñanzas, que son las doctrinas, etcétera, vamos a poderlo explicar mejor. ¿Se entiende? ¿No? Cuando uno conoce más su Biblia, entonces ahí está el punto. Yo he notado que muchos líderes en las iglesias desconocen la Biblia, ¿no? Se conoce los profetas, ¿no? Entonces Isaías, claro, y bueno, ¿y cuántos capítulos tiene? 65. ¿Y qué más sabes de Isaías? ¿No? ¿Qué más sabes de Isaías? Ah, ¿cuál fue su ministerio profético? Entonces, todas esas cosas cuando estudiamos en el seminario, lo estudiamos un poco de profundidad, pero se supone que ya sabemos. Entonces, de la noche a la mañana no vamos a aprender Biblia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se aprende Biblia? Muchos años. Años y años, ¿no? Años y años, ¿no? De nuestra lectura diaria, ¿no? Todos los días vamos, ¿no? Vamos aprendiendo, etcétera, etcétera. Entonces, a veces hay enseñanzas que nos dan, y yo había leído cierto pasaje y escucho una enseñanza y digo, ¡clum! Como que se prendió el foco, ¿no? Como que algo me iluminó. Fui iluminado. Sí, es verdad, fuiste iluminado. Tú lo habías leído, a mí me ha pasado, yo lo he leído, pero hubo alguien que me enseñó y como que el cielo me iluminó, ¿no? Y es la forma, pues alguien me enseñó y yo no lo había visto de esa forma. Yo no había visto eso, ¿no? Entonces, así, hay muchos elementos de la teología práctica, que ese en otro momento se conversará, pero la parte doctrinal es importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usted debe conocer? Debe conocer toda la Biblia. ¿Por qué razón? Yo te voy a decir la razón. Porque cada libro habla de Jesús, de Jesucristo, del Cristo, del Hijo de Dios. Cada libro de la vez, sí, pastor, pero ¿cómo que? Si, por ejemplo, en tal libro, X libro, por ejemplo, en Esther, no se habla de Dios, pero ¿y de quién usted cree que se habla? Cuando uno tiene ese concepto, empiezas a buscar a Dios, a Cristo, lo vas a encontrar, pero si tú desconectas la Biblia, ahí está el tema. Y eso requiere bastante tiempo, bastante meditación, no solo, ojo, ahí la personal, pero hay un momento que nosotros conversamos como este espacio, y conversamos y empezamos a armar el rompecabezas gigante. La Biblia es como un rompecabezas gigante. Cada pasaje, ¿no? Es un rompecabezas gigante, ¿no? Usted ha visto los rompecabezas gigantes, ¿no? Sí. Que el cielo, a veces, cielo y mar y un barco. O sea, que qué difícil, porque no sabes si esa piecita azulita
¿Es cielo o mar? No sabes, pero tiene un lugar exacto. Y pareciera que es de otro rompecabezas. No sé si alguien ha armado eso, ¿no? A mí una oportunidad de armar, pues, y de ahí no me meto más porque, ¿sabes qué? Salgo renegando. Pero algo así es el tema de la Biblia. O sea, hay un pasaje que parece que se contradice con el otro, ¿sí? Hay un pasaje que dice que la salvación no se pierde, ¿no? Romanos. Pero hay otro pasaje, no vamos a conversar de esto, ya lo conversamos, yo no voy a volver a rezar eso. Y hay otro pasaje que dice que te borraré del libro de la vida. ¡Ah! Ahí se pierde la salvación. Entonces, pareciera que hay una contradicción. Son dos piezas del mismo rompecabezas, pero que juntas no encajan, pero es parte de algo. Si yo necesito armar toda esa parte de cielo, de mar o de barco para poder saber qué significa eso ahí. En otras palabras, a veces vemos el árbol y no vemos el bosque. Ese es un error. Ese es un problema que es natural en nosotros. Vemos un texto ahí. Por ejemplo, todo lo puede en Cristo. Pregunta, ¿todo lo puedes en Cristo? No, no puedo yo hacer todo, ¿no? Por ejemplo, un instrumento, el clarinete. Yo no sé tocar el clarinete. No, yo todo lo puedo en Cristo. No, pues no lo puedo. Si es que no me pongo a estudiar, no lo voy a poder hacer, ¿no? Y dos, que no me interesa mucho tocar ese instrumento. Habrá alguien que sí, pero no todo lo voy a poder hacer. Hay cosas que nunca lo voy a poder hacer. ¿Se da cuenta? A mí me gusta el fútbol, ustedes saben. Yo quiero jugar como Messi. Sí, todo lo puedo. Así me preste los zapatos Messi, todo, no voy a poder, porque eso que él tiene es un don, es un talento que Dios le ha dado, ¿no? Aunque él no sabe, pero así ha nacido con eso, es un talento, un talento, un don de Dios, ¿no? Algunas personas dicen, pero eso ¿cómo le va a dar Dios? Sí, pues Dios da talentos. Por eso hay gente tan capaz de hacer las cosas como el caso de Messi. Es muy diferente los dones espirituales, es muy diferente. Entonces, yo por más que queramos ser como Messi, no vamos a poder ser, pues. Vamos a poder jugar ahí, hacer pero como Messi, me deja entender, ¿no? Entonces, no lo podemos todo. La pregunta es, ¿por qué nos queremos agarrar de eso si lo que dice es todo lo soporto, o sea, todo lo puedo soportar? Porque Cristo me fortalece, ¿no? Pablo dice, puedo vivir cuando falta cosas, ¿no? Y puedo vivir en abundancia, puedo vivir en necesidad y puedo vivir en abundancia. Todo lo puedo. ¿Qué es ese todo lo puedo? ¿Qué es ese todo? Vivir con necesidades y vivir con bastantes comodidades. De esas dos formas puede vivir. No es todo, ¿se da cuenta? El Señor murió por todo el mundo, de tal manera amó Dios al mundo. Sí, ama a Dios al mundo, pero ¿ha muerto por todos? Entonces son cosas que vamos a aprender, que en muchos casos no tenemos que ponernos a discutir, pero tenemos que tenerlo claro, ¿sí? ¿No? Tenemos que tenerlo claro en la mente. Entonces así podemos ir poco a poco absorbiendo. Entonces aprendemos algo, debemos buscarlo en la Biblia. Lo que me está enseñando Pastor Antonio es verdad. O simplemente yo digo sí, no digan sí, compruébenlo, es importante eso, ¿ya? Entonces, todo lo que se le enseñe va a comparar, no me cuadra, ¿no? Entonces vamos viendo por qué, y ahí vamos descubriendo cómo encaja, ¿no? Una vez más, las dos figuras que no encajan, cómo encajan y vamos a llegar a la conclusión que el Señor a los que ha llamado, porque los que no ha llamado, ojo, que yo expliqué, a los que Dios ha llamado los persevera hasta el final y no se pierde la salvación. Entonces no es que Dios entrega salvación y después las pierde, sino que esa persona nunca experimentó el nuevo nacimiento. Era alguien que va a la iglesia, es alguien que está ahí, que le gustan las cosas, pero no es un creyente, no es una nueva criatura. Entonces, como no es nueva criatura, parece que ha caído, pero no ha caído, nunca fue creyente. Ahora, nosotros, no, que yo tengo agudeza visual para saber, eso yo no lo sé.
La Biblia dice, el trigo y la cizaña crecen juntos. Y dicen, déjalos ahí nomás, el día final ya se sabe, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros tener claro, ¿no? Y diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de si se pierde o no la salvación, sabemos que la salvación es de Dios y bueno, Él es el que toma la decisión final. Entonces, que alguien piense diferente, no hay mucho problema. Pero asuntos como la doctrina de Dios que hemos aprendido, la Trinidad, el punto de quién es Cristo, 100% hombre, 100% Dios, eso no hay acá que vamos a ver y yo te voy a explicar, no. O sea, es una doctrina bíblica, ¿no? Y que nosotros tenemos que estudiarla para ver cómo se desarrolla y estar convencidos que es verdad, que el Señor es 100% hombre y a la vez es 100% Dios. Y la primera pregunta, ¿y cómo es que se unen esas dos personas? No son dos personas. Ese es el problema. No son dos personas, es una persona. ¿Qué persona es? La persona de Cristo. Muy bien, excelente, así se responde. Pero, hermano Carlos García, usted está loco. No, no está loco. Eso es lo que la Biblia dice. No, que el pastor Antonio me ha enseñado. No, pastor Antonio, no vale lo que dice pastor Antonio. Lo que la Biblia dice es lo que vale. ¿Se da cuenta? ¿No? La Biblia dice, porque ahí están los textos bíblicos que demuestran que eso es así. Entonces, si es una persona, entonces, ¿qué cosa? Hombre y Dios, ¿cómo es eso? Hombre y Dios. Parece dos personas, no es dos naturalezas. Vayan tomando nota. 100% hombre, 100% Dios. Dos naturalezas, 100% hombre, 100% Dios. Pastor, ¿y cómo se une eso? ¿Cómo se relaciona? Ese es el tema que vamos a conversar de acá una clase más, 2 clases más por lo menos. Y quiero dar algunos puntos que son importantes, ¿ya? Vamos a explicar bien la doctrina. Entonces, una vez más, les hago la pregunta de rigor, que ya lo he adelantado en el curso de Introducción a la Teología, ¿no? ¿Ya? Teología sistemática, ¿no? Yo hice una pregunta, ¿no? Entonces, y lo hice la clase pasada, entonces, la persona de Cristo, cuando estaba en la cruz muriendo, ¿quién murió? ¿El hombre? ¿La naturaleza humana o la naturaleza divina? Ahorita, ya, muy bien. Voy a preguntarle a alguien más, ¿ya? Yo sé que varios de acá, yo sé que ya eso ya está claro. Permítame preguntarle a alguien que no le he preguntado antes, ¿sí? A ver, así, acá. Hermano Yamir Girón, buenas noches. Uy, creo que mi palabra tiene poder y se ha salido de la clase. Sí. Mencionó, ¿Verdad? escuchó su Me nombre parece. y desapareció. Desapareció. A ver, Al toque estamos hermana hablando. Leila. Sí, ya se están yendo y nos están dejando a nosotros. Hermana Leila, buenas noches. Buenas noches, hermana Leila. Ahí está, buenas noches, pastor. No puede hablar, ¿no? Ah, está en el trabajo. Ya, listo. Siga escuchando entonces. A ver, ahí está Yamir, ya regresó. Yamir, ¿sí puedes hablar? Sí, sí, más o menos. ¿Se me escucha bien? Más o menos. Sí, te escucho bien. La pregunta, la persona de Cristo, cuando estaba en la cruz, ¿quién murió en la cruz? ¿La naturaleza humana o la naturaleza divina? ¿Cuál de ellas murió? Ambas. Murió ambas. ¿Por qué? No. Porque me quedé en blanco. Ya. No, está bien. Justamente, ¿por qué pregunto? Porque yo quiero que por lo menos
la mayoría de acá entendamos. Por eso estoy preguntando, ¿no? Ya algunos ya me respondieron, sé que me van a responder, pero quiero que el resto también, o sea, es una promoción que está avanzando y quiero saber si están entendiendo. A ver, vamos a preguntarle a hermano David Aurelio Víctor Miguel, ¿así es su nombre? No, David Melgarejo creo que es, ¿no? Sí, David Melgarejo. Sí, pastor, acá estoy. ¿Cómo está? Buenas noches. Sería bueno si puedes Buenas poner noches, pastor. David Melgarejo nomás. 4 nombres, ¿no? Está bien, ¿ah? Sí, Está bien, está bien. vinculado No, con pero mi cosa, está bien, con mi está bien. cuenta. Excelente. Ah, bueno, está vinculado. Listo, David. Una pregunta. Estamos tratando el tema, es Cristología el curso, y estoy haciendo una pregunta, ¿no? Cuando Jesús murió en la cruz, ¿sí? Jesús en la cruz dijo una palabra, Elí, Elí, sabactaní, ¿no? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No es una palabra en arameo, no es hebreo, es arameo, ¿no? Que significa Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Entonces, sí, definitivamente, cuando él dice que me has desamparado, hay una separación, ¿no? Hay una separación. Muy bien. Jesús estaba muriendo en la cruz. El velo del templo se partió en dos, dice, ¿no? Son acontecimientos, hubo terremoto, hubo todo un cambio climático impresionante. La pregunta es, ¿quién estuvo muriendo ahí en la cruz? ¿Quién murió en la cruz? Yo quisiera que me puedas decir quién, y después te voy a hacer la pregunta de rigor, ¿no? ¿Por qué? Sí, bueno, yo creo que murió Jesús hecho hombre, ¿no? Humanamente La murió ahí. persona de Jesús. Pero sabes que Dios es hombre y Dios a la vez, ¿no? Entonces solamente murió el hombre. Y yo creo Eso es que lo que me también la está... parte divina, ¿no? Porque habla sobre la parte divina de lo espiritual, ¿no? Y él dice también en sus palabras, en tus manos encomiendo mi espíritu, aunque su Ya. espíritu también se fue a su parte divina, Ujú, ¿no? Creo que también puede decir murió o falleció con él. ujú. Ya, muy bien. Muy bien, ahí va justamente, mis preguntas van para poder, a la hora de que ustedes me dicen por qué, yo puedo un poquito saber en qué parte puntualizar y voy a pedir tareas. Ojo, voy a pedir tareas. Justamente va a tener, en Cristología va a tener que ser sobre la persona de Cristo, ¿no? Vamos a ir viendo. Muy bien. Hermano Henry González, buenas noches. Buenas noches, pastor. ¿Cómo estás, Henry? ¿Qué tal? Cuéntame, en la cruz, ¿quién murió? ¿La naturaleza humana? ¿La naturaleza divina? ¿Qué pasó? O por lo menos, ¿cuál es el concepto que tú tienes? Bueno, el concepto que tengo es que murió la naturaleza humana, pastor. Ya. Y, ¿Por y qué? como O sea, está, ¿por qué no pudo morir la naturaleza divina? ¿por qué no pudo? Porque no. Bueno, en la parte de como está, estaba preguntando también si se paró, ¿no? Se apartó el padre del hijo. También creo que sería algo imposible. Bueno, es lo que yo creo, ¿no? Ya, está bien, está Siempre bien. estuvo allí. Justamente mis preguntas va para eso, ¿no? Porque eso es vital. Esta parte, yo también, oye, cuidado, ¿ah? Alguien dirá, no, pues el pastor ya nació sabiendo. No, no haga nada. Yo me di cuenta cuando estudié, porque acá hay una tensión entre la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Ojo, ¿ah? La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos tratando la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Y el Hijo es una persona. El Padre es primera persona y el Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad. ¿Sí? Muy bien. Estamos hablando de la segunda persona, ¿no? La segunda persona de la Trinidad, ¿no? Entonces, si es Dios, porque si no, no estaría en la Trinidad, ¿no? Pero, ojo, que Dios se hizo hombre. ¿Entendemos?
siempre existió. El Hijo siempre existió. Clase anterior, siempre existió. Demostramos con Juan, capítulo Juan. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Por eso, hermanos, es importante que me estén escuchando, porque al final del curso, cuando presentemos un trabajo y va a haber un examen, justamente va a haber estas preguntas como esta, ¿no? De cajón va a entrar. Explíqueme usted cómo es que la naturaleza divina en ese momento está, o sea, se separó. ¿Qué pasó? ¿No? Eso me tienen que explicar. Si no saben explicar bien, lamentablemente van a estar jalados, porque no puedo probarlos. No puedo probarlos si no me responden con la Biblia. Yo no quiero que me respondan con libros. Los libros les van a ayudar a entender la Biblia. Mi enseñanza les va a ayudar a entender mejor la Biblia. El estudio de ustedes lo van a comprender mucho mejor. Leer libros, etc. Y ustedes tienen que saber y explicar eso. ¿Sí? Entonces, un líder en la iglesia, y si va a ser pastor más aún todavía, no puede dejar de pasar por alto esto, ¿sí? Entonces, vamos a aprender un poquito y bueno, ya por lo menos ya sé que hay esa dificultad, ¿no? Esa dificultad de entender quién murió. O sea, la lógica es, ¿cuál es la lógica? El hombre muere y la parte divina es Dios no muere, porque es eterno. ¿Cómo va a morir? Bueno, ¿Sí o no? La lógica. Claro, al convertirse en espíritu, al decir, por ejemplo, pastor, entrego el espíritu, obviamente lo entrega al Padre. Entonces, como es Dios mismo, está el espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces, nunca muere. Ya. Entonces, solamente murió la parte humana. La parte, claro, la naturaleza humana de Cristo. Justamente eso es lo que vamos a tratar acá, principalmente. ¿Quién Amén. murió? Entonces, yo les voy adelantando algo, ¿sí? Solamente vamos a ir viéndolo. Murió la persona de Cristo. 100% hombre, 100% Dios, murió. 100% hombre, 100% Dios, murió. No murió una parte, o sea, no se separó. Tampoco se mezcló, ¿no? Sus naturalezas eran claras. Podías ver cuando él lloraba, cuando él dormía, cuando él comía, la naturaleza humana. Pero vemos que también le dice al viento detente y se detiene. Cura y sana personas. Tiene poder. Sin embargo, vemos a la segunda persona de la Trinidad orando a su Padre y obedeciendo a su Padre. Interesante. Por eso que es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, vamos a demostrar que el que murió en la cruz fue la persona de Cristo, 100% hombre, 100% Dios. ¿Cómo es que puede morir esa parte? Sí, murió. ¿Sabes por qué? Porque si solamente moría la parte humana, no hay mérito. No hay mérito. Si solamente muere la parte humana, entonces cualquier hombre consagrado puede morir para perdonar nuestros pecados. No, tenía que morir el Hijo de Dios, sin pecado. En la carne no cometió pecado. O sea, era Dios en la preexistencia. Escúchenme, por favor, bien claro. Dios en la preexistencia, siempre, Dios eterno. ¿Qué hizo? Se despojó a sí mismo. Filipenses, tratamos bien Filipenses la semana pasada. Se despojó, no considerando su naturaleza divina, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y se hizo hombre como muchos de nosotros. Y aún en su condición de siervo, se humilló. La humillación de Cristo, ¿no? Y murió, y muerte de cruz. O sea, murió como un maldito, cargando los pecados del mundo. Por eso que él dice, Elí, Elí, sabactaní, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le dice. ¿Por qué me has abandonado? Porque en ese momento que Jesús está cargando, él está, en ese momento hay una separación entre el Hijo y el Padre. Ojo, Hijo y Padre. En ese momento toda la justicia del Padre se estaba poniendo sobre Jesús.
todo el pecado cargado sobre Jesús. El que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Son textos bíblicos que lo conocen, ¿no? Por eso yo les digo, acá es conocimiento de Biblia, si no vamos a tener que nuevamente empezar escuela dominical. El que no tenía pecado se hizo pecado. Eso dice el texto bíblico, ¿no? Se hizo pecado Pastor. ¿por quién? Sí. Sí, bueno, usted ahorita hace un momento mencionó, ¿no? ¿Quién murió? ¿La naturaleza divina o la naturaleza humana? Pero estamos en lo correcto que la persona de Cristo es 100% hombre, 100% Dios, ¿no? Entonces, son ambas naturalezas. Entonces, quien murió fue la persona de Cristo. O sea, murió ambas naturalezas, ¿correcto? ¿Ahí estoy correcto? Correcto. Por eso hay que entender con claridad quién era la persona de Cristo. ¿100% hombre? Sí, 100% hombre. ¿100% Dios? 100% Dios. ¿Quién murió en la cruz? Entonces, de ti, María, de Dopingüe, murió la naturaleza humana porque es la forma razonable. O sea, el hombre muere, Dios no puede morir. Pero la persona de Cristo no se separa. Entonces, no se puede separar la naturaleza divina de la naturaleza humana. No se puede separar. Pastor Antonio. Entonces, pastor, Sí. discúlpame, entonces, pastor, hemos estado hablando mal, porque en realidad sería que muere la persona de Cristo y muere la persona de Dios, porque Dios es Cristo. ¿Así Sí, es, sí, pastor? pero por eso, a ver, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ujú. El que muere en la cruz es el Hijo. Ya, pero el Hijo es hombre y Dios a la vez. El Padre es Espíritu. El Espíritu Santo, Espíritu. Ujú. El único que se hizo carne, ¿quién fue? ¿El Padre, el Espíritu o el Hijo? El Hijo. El Hijo. El Hijo. ¿Se va dando cuenta? 100% hombre, 100% Dios. La persona de Cristo. Por eso decimos, ¿quién murió en la cruz? La persona de Cristo. Y No murió también la sus persona de Dios. naturalezas. Cuando muere Cristo en la cruz, muere todo. La naturaleza muere todo. Pero el Espíritu Santo lo resucita. Es eso, pastor, ¿cómo es eso? Ese es un misterio. Pastor, Pero la Biblia dice así. Sí, pastor, es por eso que cuando Jesús, pero Dios, o sea, viene al mundo a través, cierto, de un ser humano y crece como humano, pero a través del humano, o sea, crece como humano y a través de eso está Dios, está el Espíritu Santo. Ahora, en el término de esto, pastor, cuando Jesús ya llega a la cruz y muere, claro que muere la carne, ¿no? Muere el hombre. Pero a través de eso muere también nuestros pecados. Por eso lo que usted dice en 2 Corintios, a ver, que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, o sea, se hizo pecado por nosotros, Señor. sí. Y muere nuestros Así es. pecados. Y a través de Para eso, cargar o sea, él lo que hace es una figura judicial. exacto. La figura es judicial, hay un juicio. Dios está irado. En Romanos no- capítulo 1, Claro, pero no muere el Espíritu Santo, no Sí. muere Dios. O sea, Se muere la está- persona de Cristo ya- según la Trinidad, ¿no, pastor? la persona de Cristo muere. Exacto. Claro. Sí, pero ¿quién era Cristo? 100% hombre, 100% Dios. Dios murió, no puedes decir, pues, porque está el Padre, está el Hijo, no han muerto. Pero sí No. la persona de Cristo murió. Claro. Pero resucitó. 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 Ese es un misterio, sí es un misterio, pero la Biblia nos describe así. Ahora vamos a verlo poco a poco, ¿ya? Porque esto en realidad es un poquito complicado, ¿ya? Y quiero que ustedes lo entiendan bien, que lo comprendan bien y lo puedan explicar bien, porque si no es simplemente forzarles a alguien, oiga, crean porque yo les estoy enseñando. No es. Es la Biblia está enseñando. Pastor Antonio, Sí. ¿qué le parece si oramos antes de comenzar, pastor? Sí, justamente eso es lo que ya nos hemos mandado en la conversación y no Sí, hemos podido César. orar, ¿sí? Bueno, oremos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos estás dando de estudiar tu palabra. Recurrimos a ti siempre, Señor, porque tú eres el que guía nuestras vidas, Señor. Nos levantamos y lo primero que abrimos nuestros ojos, Señor, debemos reflexionar en ti, Señor, y la profundidad de lo que tú eres, Señor, y ese poder que sostiene esta tierra, Señor. Tú eres Dios creador,
que tú nos has hecho y tienes un plan y nos involucras en ese plan. Y nos has creado antes de la fundación, nos has predestinado, Señor, y nos estás perseverando porque nos has justificado y recibiremos ese cuerpo glorificado porque tú así lo has decidido. Gracias, Padre, por darnos ese privilegio. Pero hoy día tenemos que estudiar acerca de quién eres tú. Y acá a veces no queremos discutir acerca de nada, sino queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Así que, Señor, en este tiempo ponemos en tus manos nuestras vidas. Pero antes, Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Y esa es la dificultad que nosotros tenemos para entender muchas cosas tuyas, nuestro pecado. Nuestra naturaleza de pecado, Señor, nos lleva siempre a no poder poner la mira en las cosas tuyas. Ayúdanos, Señor, para poder tener esa revelación de parte tuya a través de la Biblia y poder saber y creer, porque no nos ha dicho carne ni sangre, sino porque tú nos los estás revelando, Señor. Así que gracias y límpianos, Señor, para poder con esa disposición dejar todo tipo de pensamiento humano y razonamiento, sino ir a la Escritura y esa fe que necesitamos para poder creer lo que tú nos dices. Gracias, Señor, guíanos de principio a fin por medio de tu Espíritu Santo. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces pareciera que fuese algo sencillo hablar de Jesús, pero muchas personas, como les digo, creyentes, han cometido errores, como lo estamos cometiendo y lo he cometido en algún momento. Después lo he entendido, he razonado, verdad, tiene razón, ¿no? Y podemos pensar que el que ha muerto en la cruz solamente ha sido la persona, ha sido la naturaleza. La persona no ha muerto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se separó? No, no se separa. Y vamos a ver los textos bíblicos donde dice que no se separa. Vamos a ver los textos bíblicos donde también se dice que no se mezclan sus naturalezas. No están mezcladas, ¿no? No están separadas. La pregunta es, ¿y cómo se relaciona? Eso es maravilloso, ¿no? Es algo bastante interesante, pero bastante difícil de poder comprender, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos puntos, ¿sí? Sí. Disculpe, antes que pasemos Sí, al Pablo. punto, ¿no? Usted estaba comentando que, ¿no?, cuando Cristo murió en la cruz, son dos naturalezas, está explicando, ¿no? Una humana y otra espiritual, ¿no? Está mencionando. Y cuando Cristo murió en la cruz, ¿no?, se apartó del Padre, ¿no? Eso es lo que he entendido, ¿no? Y lo que no comprendo un poquito es que la persona a quien murió, usted dice que murió la persona en Cristo, 100% hombre y 100% Dios, ¿no? Pero Jesucristo resucitó al tercer día, ¿no? ¿Eso fue a través del Espíritu Santo? ¿Eso es lo que le entendí? Ya, sí, el poder del Espíritu Santo. Es el poder de la resurrección. Pablo va a describir bien el poder de la resurrección. También vamos a leer también el tema de la resurrección. Y cuando nosotros leamos ahí, por esa razón, cada domingo, ¿por qué debemos ir a la iglesia? ¿Por qué debemos ir a la iglesia cada domingo? ¿Alguien se ha preguntado por qué? ¿Sí? ¿Es simple o un poco complicado esa pregunta? ¿Por qué debemos ir los domingos a la iglesia? Los domingos es el primer día de la semana, ¿no? Y también se parece que recordamos, pues, la resurrección de Cristo, La ¿no? muerte de La Jesucristo. resurrección de Cristo. O sea, sí murió, para resucitar tuvo que morir. Pero nosotros celebramos la victoria de Cristo que resucitó. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Entonces lo que vamos el día domingo cambia nuestra forma de ver a la iglesia como algo religioso. Yo no voy a la iglesia porque alguien va a decir, no, sino que me voy a enfriar. No, el día domingo yo voy porque yo recuerdo que Jesucristo resucitó. Eso quiere decir que el Señor va a hacer algo en mi vida.
que yo voy a poder ver su poder, que yo voy a poder, si estoy medio mal, ¿no? A veces estamos un poquito mal, ¿no? No voy a la iglesia porque me duele. No, yo me voy a la iglesia, ¿por qué? Porque yo sé que algo en la presencia de Cristo resucitado va a haber algo en mi vida y si quiere me sana. Y si no me sana, no importa. Tuve la experiencia de estar con mi Señor, que resucitó. Señor, ese poder, porque Él es el primero de la resurrección y en el día final nos va a resucitar con cuerpo glorificado. Muy bien. Ahora, otra cosa más. Yo quiero que vayan formando esto y vamos a ir conversando después. Vamos a mostrar los contextos bíblicos. Pero el que murió en la cruz fue la persona de Cristo. 100% hombre, 100% Dios. La naturaleza era 100% hombre, 100% Dios. Murió las dos naturalezas, porque es la persona de Cristo. Eso fue el que murió. Pregunta, para que ustedes vayan pensando. Cuando resucitó, ¿qué resucitó? ¿El cuerpo? O sea, la naturaleza humana y la divina no. ¿Qué resucitó? Pero, pastor, También, Ambos. Ambas Las dos naturalezas, pero Que él- glorificado. Un cuerpo Pastor, glorificado. la Biblia dice que resucitó el La cuerpo persona- glorificado, pastor. claro. Hola, Max. O sea, cuando resucitó en cuerpo. Ajá. claro, porque tenía los agujeros. Sí, ya, muy bien, excelente. Ya estamos relacionando Biblia. Eso, hábleme con Biblia, sí. Es que tenía las llagas. ¿Y quién fue el que le dijo, si no toco, no creo? Tomasito. Más. Tomasito. ¿Ah? Tomasito. Tomás. Tomasito. Todos hemos sido Tomases, todos. Y el Señor dijo, tócame, que soy realidad, ¿no? Ya, eso es de cerebrado, pues, que tócame, soy realidad. El Señor le dijo, toca. ¿Quién fue? Tomás. Señor, si yo no te toco, no voy a creer. Y tocó. ¿Y qué cosa tocó? ¿Espíritu? ¿Alma? ¿O cuerpo? Cuerpo. Cuerpo. Tocó cuerpo, había herida. Tocó herida. Los Cuerpo. orificios. Pero ¿cuál era la diferencia de ese cuerpo? Era un Que le cuerpo dio la glorificado. resurrección, cuerpo glorificado, porque ese mismo Cuerpo cuerpo que lo puedes tocar, que lo puedes ver. En Juan 21, Jesús está preparando un pescadito frito, esperando a los 12 que estaban ahí todos deprimidos. Y no sabían lo qué hacer, ¿no? reconocieron. No lo Pastor, reconocieron. pastor, disculpe si en caso estoy Sí. equivocado, ¿no? Entonces, ¿Jesucristo resucitó en cuerpo y en espíritu? ¿Eso es lo que está diciendo? Por supuesto, la persona de Cristo ha resucitado. Glorificado. Cuerpo, alma y espíritu. Después vamos a ver un texto bíblico que habla acerca de eso. Claro, porque vemos Y una esas parte que cosas- también hay que explicar, ¿no? Sí, y esas cosas no nos enseñan, ¿no? Porque tal vez, bueno, es un poco complicado explicarlo, ¿no? Hay que conocer bastantes textos bíblicos, y de eso se trata. Hay textos que lo hemos leído tan rápido que no lo vamos a reforzar, pero principal es que ustedes deben ya tener una base bíblica, ¿no? De lo que estamos hablando. Por eso, pastor, por eso Jesús ya le anunciaba a sus discípulos, diciéndole que yo en tercer día voy a resucitar. Ahora, y también se Claro. burlaban de Jesús, diciéndole que este templo, pero no habla del templo que en 3 días no lo va a levantar. O sea, hay Claro, muchas cosas. él hablaba de su cuerpo, ¿no? Es su Exacto. propio cuerpo. Sí. Entonces, cuando él resucita la persona de Cristo. ¿Cómo era la persona de Cristo? 100% Dios. 100% hombre, Acuérdate. 100% Dios. 100%. Muy bien, Pablo. ¿Por qué? Porque Tomás cuando lo toca, se postra y lo adora. Y Jesús recibe la adoración. Si no fuese Dios, no recibiría adoración. Pero es Dios resucitado. La persona de Cristo resucitado ha vencido la muerte. ¿Quién venció? La persona de Cristo. ¿Se va dando cuenta? Por eso debemos todo a Cristo. Pero no es solo Cristo. Solo Jesús, ¿no? No es solo Jesús. Es Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Hermano, usted tiene que conocer al Padre, porque Jesús vino a revelarnos al Padre, vino a reconciliarnos ¿con quién? ¿Con Él? No, vino el Hijo, vino a reconciliarnos ¿con quién? Dígame usted, ¿qué dice la Biblia? Dios. Con el Padre. Con el Nosotros Padre, tenemos un problema. A causa de nuestros pecados, tenemos una separación con el Padre. Y el Hijo viene para restaurar, restaurar nuestra relación, reconciliarnos con el Padre. Una vez que estamos reconciliados con el Padre, mira la importancia de la paternidad de Dios. No es un tema a la ligera. Por eso muchas veces, estamos resentidos. Hay hermanos en la iglesia resentidos, no pueden creer en nadie. ¿Por qué no pueden creer? Porque tienen problemas con el Padre. Porque han visto en esta tierra padres malos. Mira, por más que seamos creyentes, siempre vamos a cometer un error. Imagínate los que no son creyentes, pues, golpeando a la mamá, abandonándola, tratándola como si fuese un objeto. O sea, esa figura vemos nosotros como hijos. Yo no quiero saber nada con el Padre. ¿Qué vino Jesucristo? A reconciliarnos con el Padre. Jesús dijo, yo no he venido a traer mi mensaje, he venido a traer lo que Dios me ha dicho. Él me ha enviado a mí. Obediencia. El Hijo. Tampoco, o sea, y esa es la obra del Señor. O sea, nos acercamos al Padre por medio de Cristo. Pastor, por eso que Jesús murió, o sea, únicamente, claro que después que supo que había cumplido todo lo que el Padre quería que hiciera, ¿cierto? Claro, ¿cuál era el propósito de Cristo? Reconciliarnos con el Padre. Reconciliarnos con el Padre. ¿Y qué vino Jesús? A poner los cimientos de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso es importante la iglesia. Nosotros somos los discípulos. Y dice, según Pablo, que nosotros hemos sido enviados por Jesús al mundo a reconciliar, en Corintios, reconciliar al mundo con el Padre, con Dios. ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad? Es por su alejamiento del Padre, a causa del pecado, ustedes lo saben. Muy bien, ya nos vamos por el lado de la aplicación, pero de eso se trata. No sé si usted lo había visto así. De eso se trata. Acá no venimos nosotros vamos a hablar de doctrina, que yo tengo la mejor doctrina. No, se trata de asuntos prácticos. ¿Quién es el Padre? ¿Por qué vino el Hijo? ¿Quién murió? ¿Cómo resucitó? Porque si yo digo que solamente resucitó el cuerpo, y Dios nunca muere. No, murió el Hijo. El Hijo tenía que morir. Tenía que morir. Él cargó con todos nuestros pecados. La persona de Cristo, 100% Dios, 100% hombre, murió. Ahora, cuando murió, ¿a dónde descendió? O sea, hasta ahí la Biblia habla. ¿A dónde descendió? Al infierno. Y ahí dice que predicó también. No, proclamó. Proclamó, ¿no? Proclamó su victoria. Exacto, su victoria. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos acostumbrados a decir que fue a predicar a Los Ángeles, ¿no? No, pero fue a proclamar su victoria a los encarcelados, dice, ¿no? Bueno, de eso después vamos a hablar un poquito más. Lo hemos conversado también cuando hemos estudiado sistemática. Pero interesante, o sea, ¿y quién bajó al infierno? Cristo. Al Hades, la persona de Cristo, 100% hombre, 100% Dios. ¿Se da cuenta? Ya está aprendiendo usted a manejar la tensión. No puede decir, y el Señor le dejó y murió la persona de Cristo y el Hijo, se separó, o sea, es ñanga. Es un fraude. Cuando hay problemas, Dios se tira para atrás, se sale del cuerpo y que se queme el cuerpo, que muera y se sale Dios. No. ¿Te das cuenta? Sufriendo. El Hijo de Dios sufriendo. Dios Hijo sufriendo. Dios Hijo llorando. Dios Hijo dando oportunidad a los pecadores. Eso para mí es impresionante en las aplicaciones. Mire usted cuánta connotación tiene el tema de Cristo. Cristo, 100% hombre, pero 100% Dios, dando oportunidad
a una prostituta que otra persona aquí, ay, qué asco, Simón, ¿se acuerdan? Ay, si este fuese hijo de Dios, sabría qué mujer se le acerca. Sí, 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 ese era Dios. Ese pie era el pie de Dios, Dios Hijo. Y esa mujer tuvo el privilegio de acercarse y llorar sobre sus pies, secarlo con sus cabellos, echar y derramar su perfume, ese olor tal vez ¿no? de esas mujeres, ¿no? Que otra, ay, qué asco, ¿no? Pero Jesús dijo, no, ella está preparando mi muerte. Me está ungiendo para mi muerte. Mire, ese es el Dios que servimos. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Por eso es importante que conozcamos quién es Jesús. No es un Dios distante. No es un Dios distante. Es un Dios que se encarnó y murió por nosotros. Te estás dando cuenta que murió el hombre y Dios se sacó, ¿no? Yo no puedo. No, por eso que dice que él es varón de dolores. Isaías, ¿qué dice? ¿No? Dice el Salmo 22, si ustedes leen, son los textos mesiánicos. Dice que profetizaba cómo lo iban a golpear a Jesús. Lo han golpeado. Y lo han desfigurado. Y según el texto dice que no había ningún atractivo. O sea, lo mirabas y tú decías, ese es un guiñapo de persona. Es que el humano era el que estaba pagando. Entonces es un grado menor. Sí, ese era un grado menor, pero era Dios hecho hombre. 100% Dios estaba sufriendo. Dios, cuando ve que estamos mal, no se retira. No, está con nosotros. ¿Se entiende? Él sufrió por nosotros. A ese es el Dios que servimos. Y cada domingo recordamos la resurrección, la victoria de Cristo. Proclamó la victoria en el Hades y al tercer día resucitó entre los muertos, ¿no? Pastor, Dios es poderoso. Sí. Disculpe, Sí. al usted mencionar que declaró la victoria en el Hades, ¿se refiere a que está proclamando su resurrección? Claro, ha vencido la muerte, pues después resucita, ¿no? O sea, ¿quién lo resucita? El poder de la resurrección, dice Pablo. Pablo lo explica, ¿no? Después vamos a ver también esa parte. ¿Quién resucita a Jesús? El poder de la resurrección. El Espíritu Santo estaba gestionando ahí ese poder para resucitarlo, ¿no? Pero ¿quién resucitó? Es la pregunta. La naturaleza, o sea, se separó. No se separa. Nunca se separa. Entonces, cada momento, el que murió en la cruz, no se separó. Murió Dios, o sea, murió la persona de Cristo, 100% es ambas naturalezas. Cuando resucitó, ¿qué resucitó? La persona de Cristo, ambas naturalezas. Otra pregunta. Cuando ascendió el Señor, la ascensión, Hechos capítulo 1. ¿Cómo fue? Fue llevado, ¿no? Toda autoridad, en Mateo dice todo, por tanto vayan y hagan discípulos, ¿no? Pero en Hechos dice que fue subido ¿en qué? ¿En qué fue subido? ¿En gloria? En unas nubes. En nube. Muy bien, es importante el tema de la nube, ¿eh? Ujú. Muy bien, sube como un ascensor, ¿no? Alí Baba. Ese es ¿cómo se llama este? En árabe se dice Alí Baba, ¿no? Ascensor. Empieza a subir. Pregunta, asciende, se va al trono, ¿no? ¿A dónde va? Al trono, ¿no? Al trono, ¿no? A la derecha del Padre. A la derecha del Padre. Muy bien. ¿Quién sube al trono? ¿Quién es el que asciende al cielo? Dios Hijo, la persona de Cristo, 100% hombre, 100% Dios. ¿Quién asciende? 100% Cristo y 100% Dios. La persona de Cristo. La persona de Cristo. No se separa, No. tampoco se mezcla, porque la puedo distinguirla. Entonces, ya entendiendo eso, escuchen, ¿quién va a venir por segunda vez? Cristo. El Hijo de Dios. Dios, Y lo vamos a ver, por segunda vez. la segunda venida, y lo vamos a ver. Obviamente con cuerpo, o sea, su cuerpo se ha cambiado, un cuerpo glorificado, pero lo vamos a reconocer. ¿Se dan cuenta? Pero pastor, pero quizás no vamos allá primero, vamos a verlo primero también, antes que vengan acá. Claro, si ya manda alguien se va antes, ya, pues claro.
suponemos que cuando venga por segunda vez, los muertos en Cristo van a resucitar, acuérdate. Los Claro. muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? O sea, Claro. si digamos yo, de acá me muero, yo Pastor, no pero- quiero matar a nadie, yo me voy a suicidar. No, muero. Ah, ya. ¿Qué va a pasar en la segunda venida? Los muertos en Cristo. Eso es importante, en Cristo. Sin Resucitarán. Cristo no Resucitarán. resucitan. Los muertos en Una Cristo. consulta. Pastor, una consulta. Cuando Jesús resucitó en la cruz, digamos, pero murió en la cruz y al tercer día resucitó, no, también resucitó él, dice, se levantaron los muertos también y resucitaron, ¿cierto? Bueno, hubo una... bueno, ¿en qué momento resucitaron? Ese texto de Mateo es un texto bien complicado, pero es resucitan ¿cuándo? Cuando Jesús Ese texto de también- Mateo. Hay una gente, pero ¿cuándo es? Cuando Jesús murió en la cruz. Dice que los cementerios se abrieron y salieron gente resucitada, gente muerta. Los sepulcros, dice. De los sepulcros se abrieron y salieron gente muerta. Eso es como salieron zombies. ¿Qué cosas salieron? No, y no sé, ¿no? caminaron, dice, pero bueno. Pero cuando digo zombies es una broma, por si acaso, porque zombies no existen, ¿no? Dice que gente que resucitó, pero todavía no es el día de la resurrección, ojo, Pero es milagroso lo que pasó, pero fue en la muerte. Cuando Jesús murió, hubo esa resurrección. Bueno, ese es un tema, un apartado que podemos verlo en algún momento, pero yo quiero centrarme en la segunda venida. ¿Quién va a venir? La persona de Cristo. La persona Con en cuerpo Cristo. glorificado, en victoria, ¿no? Pero ¿cómo va a venir? Mi pregunta. Cuando vino como siervo, ¿no? Murió y resucitó en poder, como rey, ¿no? Como señor, al que está sentado en el trono, ¿no? ¿Y cómo Como va a juez. venir por segunda vez? Como juez, como juez. Como juez, hermano, no nos olvidemos eso, va a venir ya como juez, ya se acabó el tema de la gracia para la iglesia, todos los Sí, muertos en Cristo van a resucitar, los que están acá van a pasar la tribulación, etcétera. Bueno, eso ya conversaremos conversarán cuando lleguen a escatología. No lo vamos a hacer en los problemas ahorita, pero Pastor. sí, Pablo. Pastor, ahorita no sé si sácame de duda, ¿no? Estamos mencionando ahorita que cuando Cristo, en la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Va a venir la persona en Cristo, ¿no es cierto? Pero, ¿va a pisar la tierra, pastor? Buena Algunos dicen pregunta, algunos dicen que no va a pisar la tierra porque la tierra está llena de pecado, ¿no? No sé si es correcto, pastor. Bueno, mira, yo no quiero entrar en ese detalle, Pablo, la verdad. Me gusta Apocalipsis y sí, si Dios permite y llegan al curso de escatología o algo de Apocalipsis, me gustaría poder tomar el curso para poder hablar sobre eso. Pero hay muchas posturas, ¿no? O sea, la venida de Cristo, ¿a dónde usted cree que va a ser juicio? Por su iglesia. ¿Dónde va a ser la batalla del Armagedón? Donde Jesús va a estar en el caballo, en un caballo blanco y él con Blanco. vestiduras Blanco. todas ensangrentadas. Y en su muslo va a decir fiel y verdadero. ¿En dónde va a ser esa batalla? ¿Dónde crees, Pablo? Para mí en la tierra, pastor. En la tierra. Mm. Hay un pasaje, no voy a entrar en más detalles, solamente hay un pasaje en Salmos, dice que los justos heredarán la tierra y los impíos serán arrebatados. Entonces, cuando alguien desconoce de un estudio serio acerca de ese salmo, habla que los impíos van a ser arrebatados de esta tierra y los justos la van a heredar. La Nueva Jerusalén, ¿dónde va a ser? Algunos piensan que es como una plataforma. Están viendo como mucho película de invasión extraterrestre, el Día de la Ciencia Independencia. ficción, Entonces piensan que es ciencia una, ficción. o guerra de las galaxias. Entonces dicen que la Nueva Jerusalén va a estar flotando y ahí va a ser la nueva ciudad. Mucho Netflix. Yo creo que no. Ya le daré mis razones bíblicas. Va a ser en esta tierra. La Nueva Jerusalén va a La ser. Nueva Jerusalén. El punto es, regresando a la persona de Jesús. Cielo ¿no? nuevo, tierra nueva. Sí, muy bien. Claro, esos son los textos que dice cielo nuevo, tierra nueva. Tierra nueva. La tierra está gimiendo a una por su redención. O sea, está a causa del pecado ha sido atado y está orando. El Espíritu Santo dice que intercede por nosotros y también
el tema de la tierra, está pidiendo su redención. Entonces, la segunda venida va a ser acá en la tierra, ¿no? Y el Señor va a reinar, ¿no? Va a reinar Restaurar. y va a establecer todas las cosas, ¿no? Ahora, ya eso pero mi pregunta es para rezar a la persona de Cristo. Cuando Jesús venga por segunda vez, ¿no? A esta tierra va a venir, ya sabemos, la persona de Cristo 100% hombre, 100% Dios, ¿no? ¿No? Eso es lo que estamos 100%. sabiendo. Entonces vamos a poderlo, si Pastor. resucitamos, lo vamos a ver. Pastor, Lo vamos a ver. Sí, sí, ¿dónde, Max. dónde queda la cita cuando dice voy pues a preparar morada? Ya. Ah, ya. ¿Cómo explicamos el tema que va a preparar moradas en el cielo, no? Están hechos. Sí, pastor. Ya. Muy bien. También, esas son preguntas escatológicas, ojo, ¿ah? No quiero entrar en ese detalle porque si no, hoy día acabamos como A las 12 sí, de la noche. y no avanzo, ¿no? Pero sí, muy bien, Max. Son textos que hay que explicarlos. O sea, ¿cómo es que está haciendo morada, no? Entonces, cuando nosotros escuchamos así, entonces, y lo primero que nos viene a la mente, y nos han dicho desde que hemos nacido, que vamos a ir al cielo, ¿no? Pero, ¿qué es el cielo? Max, una pregunta, por ejemplo, para ir pensando. ¿En dónde queda el cielo? En la morada, pastor, donde está Dios, pues, pastor. ¿A dónde está Dios? Está bien. Pero ¿dónde queda? O sea, ¿en qué parte? ¿En qué parte? Más arriba de la tierra, en la atmósfera, porque hay capas, ¿no? Saben que hay capas, ¿no? La atmósfera, ¿no? Etcétera, sí, varias capas hay. Y de ahí salimos al el espacio sideral, ¿no? ¿En qué parte está? La pregunta. Porque nos han hecho ver como que es entre las nubes, ¿no? El Señor habita por ahí. Y han pasado naves y aviones y no se han chocado con ningún ángel todavía, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Jesucristo acerca de él? El reino de Dios se ha... ¿Qué dijo Acercado, Jesús? Se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. ¿Con quién se acercó? con él mismo. Ya, muy bien. Ahí tienes un dato, ¿no? Por eso te digo, no quiero entrar en detalles porque este es fascinante y pica de entrar, ¿no? Pero simplemente te voy dando respuestas, tampoco, no los voy a dejar en el aire, pues, ¿no? El reino de Dios se ha acercado. Son textos que ustedes conocen, todos conocemos, está en la Biblia. El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, ¿no? Muy bien. Jesús, ¿qué más dijo acerca del reino? Mi reino, cuando está hablando con Pilatos, no es de acá, ¿no? No es de acá, sino es un reino celestial, pues no es un Arriba en reino. los cielos. Muy bien. Entonces, una tarea, una pista para que busquen ahí, busquen todo en una concordancia donde hay el reino, la palabra reino, y lee todos los textos. Y te vas a dar cuenta, ese es un reino donde Cristo está reinando. O sea, el reino está establecido. El reino está establecido, ¿no? Y sus carros las nubes. Entonces, claro, entonces en ese reino, según Apocalipsis, ¿no? Por ya ves, ya me están persuadiendo y estoy metiéndome en este tema, pero Apocalipsis dice que ustedes han cantado la canción Al que está sentado en el trono, ¿no? Al que está sentado. Ya, eso sale de Apocalipsis, ¿no? ¿Quién está sentado en el trono? El Padre. El Padre. Ya. Pero ¿quién está reinando? El Hijo. El Cordero, ¿no? Todas, sí. Entonces, ese reino, la pregunta es que ha visto Juan del Apocalipsis, ¿dónde es? ¿Dónde es? ¿En qué parte? ¿En el cielo? En el reino. Ojo, no se olviden. Juan capítulo 4. Jesús con la samaritana. El Señor busca adoradores. Ahí están los ministros de alabanza. Que lo adoren en espíritu y verdad. Y tales adoradores busca para que lo... Porque Adoren. Dios es... Porque Dios es... Espíritu, pastor, espíritu.
Entonces, Pastor, hay un pero reino. también aquí me entra otra interrogante cuando Jesús está con este ladrón y le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, pues, ¿no? Ya. Ah, muy Entonces, bien. ya ese tema ya lo hemos estudiado Sí, también ya. sí, sí. Entonces, yo lo que te recomiendo es que hagas la prueba, pues, y vayas de una vez, ¿no? Para ver cómo, para que veas ese reino, ¿no? Es una broma. No, pero o sea, hay cosas que todavía no lo tenemos con No mucha claridad. comprendemos, claro. ¿No? Hay cosas que no la tenemos con mucha claridad, exactamente. Si tú me dices, ¿y cómo es que ese reino espiritual funciona claro, está establecido, ya se acercó, es a través de Jesucristo. Su reino es un reino, ¿qué más dice? Enséñanos a orar, dice Jesús. Los discípulos, Señor, le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Y le dice, van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, ¿qué cosa? Tu reino. El reino está, o sea, es de los creyentes que han aceptado a Cristo. Y nosotros estamos viviendo ese reino, ¿no? Pero es un reino imperceptible, ¿no? Pero que se va a establecer, ¿no? Entonces, según los datos bíblicos, yo creo que es acá, en esta tierra, ¿no? Pastor, disculpe que le corte, pero Dios, o sea, claro, bueno, Dios se va, o sea, Dios lleva a Juan en el cielo, ¿no? Y en Apocalipsis Sí. Es 4 una visión. habla Él ve. claro, ve. y en Apocalipsis 4 ahí le explica muchas cosas, la adoración celestial del Señor. Así es, sí. Y bueno, ahí van a tener mucha información, pero hay algo interesante, ¿no? Que Juan ve algo que va a pasar que todavía no ha pasado, ¿no? Para nosotros no ha pasado. Pero él ya vio. Él ya vio. Eso es interesante, ¿no? Claro. Juan ve algo que para Dios ya pasó. Exacto. Porque para él es todo en un momento. Para nosotros es diferente, ¿no? Es por partes. Todavía eso nos falta. Todavía nos falta que el Señor Jesús venga. O sea, hay un tiempo. Pero para Dios eso ya pasó ya, ¿no? Son cosas que no entendemos con exactitud cómo funciona, pero funciona así, porque ya eso es algo que ya se vio, ¿no? Por eso que hay profecías, ¿no? La profecía del Mesías, 600 años, 1000 años antes de la venida de Cristo. Muy bien, entonces estamos viendo así. Alguno dirá, pues, para complicar la noche, pero si es un reino espiritual y Dios es espíritu, entonces Jesús, ¿qué hace ahí en ese reino que es un reino espiritual con cuerpo glorificado? ¿Cómo no lo podemos ver, no? Son preguntas que, bueno, posiblemente no tengamos una respuesta. Y ahí es donde está siendo morada, ¿no? Una consulta, Pastor Antonio. Al tema de eso, digamos, del Espíritu Santo, el Señor que va y cómo estamos nosotros, la morada, todo. Yo ahí no entiendo un poquito del arrebatamiento, Pastor. ¿Cómo es eso el tema del arrebato? O sea, ¿cómo te va así en carne? Bueno, ¿Entra ahí a trilogía o no? El texto bíblico en primer escatología, ya otro curso. Sí, no, es otro curso. Solamente te dejo con el texto de 1 Tesalonicenses 4, donde 17. Dice cómo va a ser. Claro, va a haber sonido de trompeta, ¿no? Exacto. Y ahí dice cómo va a ser, ¿no? Y los muertos en Cristo van a resucitar. Y los que estemos vivos vamos a ascender, ¿no? A recibir al Señor, ¿no? Y ahí. Bueno. Pastor, para mí no hay problema que si me quedamos hasta las 12, ya no hay problema para mí. Sí, pastor. Listo. Bueno, vamos a abordar los temas en orden. Podemos reunirnos, ¿por qué no? En alguna fecha que todos quieran y podemos conversar acerca de esos asuntos. Podemos de repente coordinar, como esa vez que hicimos el tema de si la salvación se perdía, podemos también organizar, aparte del curso, con algunos otros profesores y conversamos el asunto, ¿no? De repente invitar a un profesor que crea, que fundamente exactamente acerca de eso. Pero ahorita no lo vamos a poder solucionar. La pregunta que quería hacerles para terminar esta primera parte es con respecto, ya hemos visto que es la persona de Cristo 100% hombre, 100% Dios, está resucitado, el que está sentado al lado del Padre, ¿no? Cristo reinando, Rey de Reyes, Señor de Señores, el que va a venir por segunda vez, cuerpo glorificado, definitivamente. La pregunta es, cuando nació Jesús,
conocemos la historia, ¿no? Dios se hizo hombre, nació de la Virgen María. ¿Alguien puede explicar acerca de cómo fue que el Espíritu Santo cubrió a María? Nadie puede explicarlo. Nadie. Lo natural es de que haya un hombre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y este es un punto que vamos a tratar en la segunda parte de hoy día de hoy, después de un descanso. Vamos a tratar ese asunto. Entonces, ¿qué pensaban acerca de Jesús, no? Que lo normal es que un hombre fecunde, ¿no? El caso de José era el padre o cualquier otro papá, pero terrenal, ¿no? Pero, llegado un momento, Jesús, esa es una explicación de los judíos, ojo, empezó en los judíos, en algún momento Jesús, siendo hombre, vivió de tal forma que obedeció la ley perfecta, tan perfecto, era uno de los judíos ejemplares de Israel, y Dios se encarnó, o sea, entró donde en el cuerpo de Jesús porque era un hombre cumplidor de la ley, ¿no? No, ya había nacido. O sea, según ellos hay un padre que en la religión los cristianos lo están cubriendo, ¿no? Pero sí tiene un padre. Y en el día del bautismo de Jesús, viene el Espíritu Santo y ahí entra y tiene la conciencia mesiánica y a partir de ahí pero es hombre, ¿no? Y Dios lo ungió. Ya no es que es 100% hombre, 100% Dios, sino lo ungió. Y esa fue la primera herejía, ¿ya? Y en la segunda parte vamos a ver acerca de eso, ¿ya? Entonces, antes de terminar, quiero compartir con ustedes un pequeño video. Bueno, antes de que acabemos voy a tomar lista. Por favor, a ver, voy a compartir ya. A ver, voy a llamar y ustedes me van diciendo. A ver. Alexis, Altamirano. Presente. Ya. Ahorita la misa. Julio Blas. Julio Blas. Ay, qué rico. Luis Bobadilla. Luis Bobadilla. Creo que estaba ahí, ¿no? En antes. No está. Entonces yo cuando ya tomé esto y no están, faltó esa fecha. William Cabello. William Cabello. Presente, pastor. Ya. César Chávez. Presente, profe. Leoncio Díaz. Aquí estoy. Presente. Ya. Carlos García. Presente. Yamir Girón. Yamir Girón. Presente, pastor, aquí estoy. Listo. Henry González. Presente, pastor. Listo. Pablo Lezameta. Presente, pastor. José Mejía. Presente, pastor. David Melgarejo. Presente. Iván Melgarejo. Leila Murillo. Presente, pastor. Ya. Aide Pino. Presente, pastor. Daniel Seminario. Daniel Seminario. Max Alba. Heme aquí, maestro. Pastor, buenas Daniel noches. Seminario. Vivo día presente. Daniel Seminario. ¿Quién me dijo presente? Luis Bobadilla. Vivo día. Bobadilla, ¿Qué pasa? pastor, Bobadilla.
Bobadilla, Bobadilla. Acá está, en el te puse falta. Bueno, presente. Tiene que estar atentos, ¿ah? Listo, Luis Bobadilla la voy a poner presente. Y Daniel Seminario está por ahí. Bueno. Falta. Listo, lo vi en antes, pero no, después ya no lo vi. Muy bien, listo. Acá lo guardo. Listo. Y ahora quiero compartirles un video. Por acá lo tengo, espérense un ratito. O en la segunda parte, mejor, ya, para poder descansar, pues son 8:40. ¿Ya? Entonces, en 15 minutos empezamos y voy A a las poner 9. no mucho, sí, 5 para las 9 para que nos alcance, ¿ya? Listo, descansamos y comenzamos nuevamente. Dios le bendiga.